Puse, porque puse. Buenas noches. Buenas noches. Hasta que por fin pude conectarme. Por fin. Bueno, mi nombre es Tomás Velázquez Limón. Voy a ser su facilitador por este mes de la materia de Derecho Civil de los Bienes. Ya vieron en plataforma qué es lo que van a realizar. Son actividades fáciles todas. Ahí mismo están los links donde pueden sacar la información, subirla. Quienes asisten a la videoconferencia, hay una valoración que se le da. También las actividades que que suben a plataforma y unas preguntas, pequeñas preguntas del foro que están ahí. De favor, si pueden realizarlas, irlas contestando con calma. Tenemos bastante tiempo todavía para hacerlo. Entonces, en virtud de que no tenemos quien nos presente, pues iniciaremos. Vamos a ver dentro de este módulo y en lo que toca el día de hoy, pues el concepto de derecho civil, derecho real, derecho personal, qué es el patrimonio, qué son los bienes y qué son las cosas, los requisitos de las cosas, la clasificación de los bienes, la clasificación de los bienes muebles, clasificación de los bienes según las personas, qué es la posesión, elementos de la posesión, clases de posesión, la pérdida de la posesión, la defensa de la posesión, la acción plenaria de posesión y qué es poseedor de buena fe y poseedor de mala fe. Esos son los temas que vamos a intentar ver el día de hoy. Cualquier duda que tengan, no duden en el foro, ahí pueden hacerme todas las preguntas que quieran. O bien, voy a pedirle al coordinador que me incorpore al WhatsApp de su grupo. Para cualquier pregunta que tengan, me la hagan directamente. Bueno, primeramente debemos de entender qué es el derecho civil. Porque la materia se llama derecho civil de los bienes. Entonces, ¿qué es derecho civil? Podemos decir que el derecho civil es aquel que se encarga de regir los vínculos privados que las personas establecen entre ellos. O sea, derecho civil es aquella que se encarga de regir, regular los vínculos privados de las personas o las que se establecen entre ellas. También otro concepto de Hermo Kisberg indica que derecho civil es un conjunto de normas e instituciones destinadas a la protección y defensa de las personas y de los bienes que son propios de las personas. Otro concepto de derecho privado, derecho civil, es que el derecho civil es parte del derecho privado, que es la rama del derecho en general que se encarga de regular las relaciones entre particulares y de esto con las instituciones y órganos del Estado que actúan sin su poder de imperio. O sea, ese es uno de los conceptos de derecho civil que tenemos que manejar como abogados. Ahora bien, escucharon ustedes derecho privado. El derecho en general se divide en tres ramas: derecho público, derecho privado y derecho social. Esas tres son las tres ramas en que se divide el derecho. Esto ya lo vieron en Introducción al Estudio del Derecho y las ramas que cada una de esas les pertenece. Una vez que ya explicamos qué es el derecho civil, explicamos qué es el derecho real. Debemos entender como derecho real los derechos que se constituyen sobre las cosas en oposición a los derechos personales que se constituyen sobre las personas, derecho de hacer o sobre su patrimonio. El derecho real es un poder jurídico que ejerce una persona física o moral sobre una cosa. Derecho real es sobre una cosa.
Ejemplos de derechos reales: el usufructo, la hipoteca, la habitación, la servidumbre. El derecho personal consiste en una relación entre dos personas determinadas. Dos personas. Derecho real es persona, cosa. Derecho personal es entre dos personas. Y se le reconoce como la facultad que tiene una persona, el acreedor, de exigirle a otra, el deudor, una prestación, un servicio consistente en dar, hacer o no hacer algo. O sea, vean cuál es la diferencia. Vamos a explicarla más abajo, más claro, para que entiendan cuando se hablan de derecho real, qué es y qué es el derecho personal. Entonces, derecho real y personal. El derecho real, en pocas palabras y tratando de que les quede muy claro, es el poder jurídico que se ejerce o que ejerce una persona a una cosa. Implica el señorío, el imperio, la potestad, el dominio del titular sobre la cosa para la satisfacción de nuestras necesidades. Otro ejemplo, satisfacción de nuestras necesidades. La habitación, yo la estoy rentando, tengo un derecho real de habitación. La casa es mía, tengo un derecho real de habitación. Mientras que el derecho personal es una facultad de exigir al deudor una prestación a su favor. ¿Cómo es eso? Derecho real de habitación, estoy rentando. Yo tengo sobre la casa un derecho real de uso. Aquí la tengo, la casa es palpable. Y tengo un derecho personal con el dueño del inmueble porque tengo que pagarle una cierta cantidad por la renta del inmueble. El derecho real, el objeto es un bien y hay una relación directa e inmediata entre el titular y la cosa, mientras que en el derecho personal el objeto es la prestación o la abstención del deudor de hacer algo. O sea, es una especie de relación de crédito. ¿Qué es lo que debo y qué es lo que no debo hacer? O sea, eso quiero que les quede claro. Ahora bien, bienes y cosas. Hablamos de bienes, que son los bienes, y qué son las cosas. Uno de los elementos que integran el patrimonio son los bienes, mismos que figuran en la vida y el desarrollo de las personas de una forma trascendental. Tengo bienes donde vivo, tengo bienes en que me traslado, un vehículo, tengo bienes donde trabajo, un taller, unas tierras de cultivo. Los bienes son aquellos objetos que sirven para cubrir o satisfacer las necesidades de una persona. Los bienes son todas aquellas cosas y derechos que pueden ser objeto de comercio y prestar alguna utilidad al hombre, lo que constituye la hacienda o el caudal de una persona determinada. ¿Qué es lo que yo tengo en valor de bienes? Desde el punto de vista jurídico, se entiende por todo aquello que pueda ser objeto de apropiación, de propiedad. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuál es el patrimonio que tengo que es de mi propiedad, que estoy apropiado de ellos? De manera común, se puede decir que todo lo que existe en la naturaleza y que se pueda tocar y apreciar materialmente son cosas. Pero de entre las cosas podemos también calificar de bienes aquellas que el hombre puede apropiarse y le sirven para satisfacer sus necesidades. Siendo cosas, todo aquello que podemos ver y tocar, o sea, las que podemos percibir a través de nuestros sentidos. O sea, ya definimos qué son bienes, qué son cosas. Ya explicamos qué es el derecho familiar. Ya explicamos qué es el derecho real y qué es el derecho personal. Ahora bien, expliquemos cuáles son los requisitos de las cosas. Debe ser que tenga una utilidad, que tenga sustantividad
y que sea y de apropiabilidad. Son tres requisitos que tienen. ¿Qué consiste de utilidad? Es decir, que sea capaz de satisfacer un interés que para uno será económico, para otro basta que sea moral, con tal que sea digno de protección jurídica, la cosa. Y sustantividad, es decir, con existencia autónoma, o sea, de formar parte del tráfico de bienes de modo independiente. La cosa es parte del tráfico de bienes. Y apropiabilidad o capacidad de sujeción jurídica al titular. ¿Cómo es eso? Debiéndose entender tanto en el sentido de que la cosa sea por naturaleza apropiable o aprehensible materialmente, sino en el mantenimiento mantenimiento al poder de la persona, al señorío económico del hombre. O sea, esa apropiabilidad es mío, es de mi propiedad, está dentro de mi señorío, dentro de mi titularidad de bienes. Entonces, eso es lo que quiero que vamos entendiendo de estas cosas. El término bien es utilizado para hacer referencia a cosas que son útiles a quienes las usan o las poseen. Bien inmueble, bien mueble. En conclusión, podemos decir que bienes son todos aquellos que pueden ser objeto de apropiación. Por tanto, que tienen un valor económico, esto es, que se encuentran dentro del comercio. El conjunto de bienes, como lo dijimos, integra el patrimonio de la persona. Y el patrimonio es definido como un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de valoración pecuniaria, económica, de valor. Eso es el patrimonio. El patrimonio de una persona estará siempre integrado por un conjunto de bienes, de derechos y además por obligaciones y cargas. Pero es requisito indispensable que estos derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio sean siempre apreciables en dinero, es decir, que pueda ser objeto de una valoración pecuniaria. Eso es el patrimonio. O sea, ¿qué patrimonio tengo yo cuando me caso? ¿Qué bienes tengo? O sea, ¿qué valor pecuniario, cuánto dinero tengo yo? Ahora bien, clasificación de los bienes. Ya dijimos que eran los bienes. Son todas aquellas cosas y derechos que pueden ser objeto de comercio y prestarse para alguna utilidad para el hombre. Los bienes se clasifican en bienes muebles y bienes inmuebles. ¿Cuál es esa diferencia entre bienes muebles e inmuebles? Esta distinción se hace a partir de que puedan o no trasladarse de un sitio a otro sin alterar su estado original. Si se puede mover sin alterar su estado original, es mueble. Si no se puede mover, es inmueble. Son también considerados bienes muebles que los documentos donde consta la adquisición de derechos personales. Por ejemplo, un contrato de renta, los bienes inmuebles, son aquellos que están utilizados desde el inicio de su existencia sin intervención humana, como un terreno, un río, una montaña. O sea, un bien inmueble que no se pueda mover, una casa, ahí está. Los bienes muebles, por su naturaleza y por disposición de la ley, así pueden clasificarse. Son bienes muebles por su naturaleza o por disposición de la ley. Se consideran bienes inmuebles por su naturaleza cuando forman parte de la tierra o están adheridos a ella. Y por disposición de la ley, son muebles las obligaciones, los derechos, las acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de la acción personal. O sea, ¿cuáles son los bienes muebles? Aquellos que no se pueden mover. Y los bienes muebles pueden ser por naturaleza o por disposición de la ley. Los bienes muebles se dividen en fungibles y no fungibles.
Toda esta información la encuentran en cualquier código civil de cualquier estado. Allí está esta información. ¿Por qué son fungibles estos muebles? Son fungibles los que se pueden reemplazar por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Por eso son fungibles. No son fungibles los que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Ya ustedes empiecen a imaginarse cuáles son. Ahora bien, ¿cuáles son los bienes mostrencos? Son bienes abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Esos son los bienes mostrencos. Entonces, no nos olvidemos de qué son los bienes mostrencos. Un ejemplo, yo me acuerdo de mis maestros de la universidad. Éramos solteros, no teníamos novia, muchos. Decíamos que éramos como unos bienes mostrencos para que no se nos eran bienes abandonados y perdidos, nos decía. Y nunca lo olvidé porque me lo ubiqué en ese, sí andábamos perdidos, no teníamos novia, esposas algunos. Y los bienes vacantes son los inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido. Teníamos ahí un compañero que era muy agraciado con las damas y le decía al profesor que era como un bien vacante. No tenía dueño cierto y conocido. ¿Por qué? Porque hoy andaba con uno, mañana con otro. Era como un bien vacante. Esos dos términos pues nunca se me olvidaron por esa relación que me hizo el maestro, que nos hacía el maestro. Y así nos explicaba todo. Ahora bien, los bienes considerados según a las personas a quienes pertenecen. Los bienes son de dominio del poder público y de propiedad de los particulares. Son bienes del dominio del poder público los que pertenecen ¿a quién? A la federación, a los estados y a los municipios. Ojo, bienes del poder público. Estos bienes de dominio del poder público también tienen divisiones. Bienes de uso común, bienes destinados a servicios públicos y bienes propios de los estados. Los bienes de uso común tienen la característica que son inalineables y es imprescriptible su posesión, no prescribe. Pueden aprovecharse de ello todos los habitantes con las restricciones establecidas por la ley. Pero para aprovechamientos especiales se necesita concesiones otorgadas con los requisitos que prevengan las leyes respectivas. O sea, que especialmente para qué lo quiero yo, que este bien inmueble, qué voy yo a hacer con él, dónde se encuentra ubicado, qué me dan una concesión y vas a usarlo por este tiempo para este tiempo nada más. Ahora bien, hablamos de los bienes del dominio del poder público. Ahora bien, ¿cuáles son los bienes destinados a un servicio público? O bien los bienes propios. Pertenecen en pleno dominio a la federación, a los estados y a los municipios. Pero los primeros, los servicios públicos, son inalineables e imprescriptibles también, mientras no se le desafecte del servicio público a que se hallen destinados. Tenemos un DREM. El DREM, ¿para qué? Es un servicio público de desagüe de aguas pluviales. Ahí está. Cuando deja de tener el uso que tiene en virtud de que se entubó, en virtud de que se cambió el cauce del DREM de desagüe pluvial por otro lado, dejó tener el uso. Entonces hay que desafectarlo de ese servicio que tenían desagüe pluvial, ya sea que si es ejidal, el ejido las absorbe o bien las traspasa a particulares. Ahora bien, conforme la ley pueden enajenarse y se enajena una vía pública. ¿Se puede enajenar una vía pública? Sí, sí se puede. Si se acabó la carretera, se acaba al final,
y al final hay casas a ambos lados, esos propietarios colindantes son los que gozan del derecho de apropiación que les corresponde. Se llama un derecho de tanto. Si el municipio lo va a vender, tienen prioridad los dueños de los inmuebles colindantes con ese terreno. El derecho que este artículo concede a los bienes públicos que se van a enajenar, debe de notificársele al municipio dentro de los 8 días siguientes. Y estos deben pedir esa rescisión en caso de que se hayan vendido sin habérseles informado. Se puede pedir la rescisión, la terminación del contrato dentro de los siguientes 6 meses después de la celebración del contrato. Entonces hay que estar atentos. Por ahí pueden surgir esos bienes que son apropiables. Como abogados, ¿qué podemos hacer? Ahora bien, son bienes de propiedad de los particulares, todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente y de las que no puede aprovecharse ninguna otra persona sin consentimiento del dueño o autorización de la ley. O sea, los bienes propiedad de los particulares, ellos pueden disponer de ese bien y nadie puede aprovecharse de él. Ahora bien, posesión. Vamos a hablar de la posesión. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí misma o por otra persona que la tenga en su lugar y a nombre de él. Esa es la posesión. Por lo que se dice comúnmente que la tenencia es un acto de apropiación. La presión de un objeto por parte de un sujeto que la circunscribe a su radio de sus posibilidades de uso y disposición utilitaria. ¿De dónde? Se advierte que la tenencia representa la proximidad del sujeto con el objeto para imponerle un régimen de control y uso. O sea, la posesión en su momento puede ser propiedad. La posesión no soy el dueño, pero yo tengo con ánimo de. Esta proximidad que hablamos de la tenencia tiene 3 dimensiones. ¿Cuáles son? Una es material, otra es psicológica y otra es social. La disposición material representa la posibilidad de disponer del objeto poseído dentro de un marco de realidades empíricas. Esto es según la propia naturaleza de la cosa poseída, o sea, una dimensión material, un bien inmueble, desde aquí hasta acá, tengo esta propiedad. Una dimensión psicológica representa la concepción individual de poder disponer del objeto poseído como un acto afirmativo en la creencia del individuo de que es poseedor del objeto. O sea, él cree que es poseedor. Una disposición psicológica. No es poseedor. No es el dueño. Tiene una posesión nada más, una proximidad a esa posesión. Y la otra que es la dimensión social. Representa el reconocimiento de los individuos. Hacen de que el objeto es poseído por ello y por lo cual le rige cierto respeto. Si yo tengo en posesión, bueno, pues es de la casa, todo el mundo piensa que socialmente él es el propietario de la casa y nada que está en posesión, nada más. La posesión tiene 2 elementos, el corpus y el ánimos. El cuerpo, la materialización, y el otro es el ánimo de, la intención de. Esos son los 2 elementos. La intención de tener una cosa como de su propiedad y hacerla suya por parte de quien entra en posesión de es mía, aquí está. Constituye uno de los requisitos esenciales en la ocupación. Es decir, la posesión requiere de la intención
y la conducta del propietario. Entonces, no olvidemos, bueno, tengo yo en posesión, pero si no he ocupado ese bien inmueble, entonces, ¿dónde está la posesión? Llega otro, se mete, yo no tengo un documento. Llega otro y se mete, ¿quién es el que tiene la posesión? Aquel. La gente, la sociedad le reconoce esa posesión. Una dimensión psicológica, yo creo que es mío, tengo la creencia. Y una dimensión material, aquí está, de aquí hasta acá. Eso es. Ahora bien, sujeto y objeto de la posesión. ¿Quién es sujeto? Los sujetos de la posesión deben ser personas físicas o jurídicas. Persona física, el individual, persona jurídica o moral es el conjunto de personas. Siempre que tengan las personas jurídicas y las personas físicas la capacidad de obrar. Ahora bien, en cuanto al objeto de la posesión, solo puede ser objeto de posesión la cosa y derechos que sean susceptibles de apropiación. Si no es susceptible de apropiación, no hay un objeto de posesión. ¿Dónde está? Lo que quiere decir que solamente pueden poseerse las cosas y los derechos idóneos para la apropiación privada. La posesión de la cosa se identifica con la tenencia de la misma. O sea, la posesión es tener. Aquí tengo yo. Estoy en posesión de un vehículo. Aquí tengo yo el vehículo. Esa es la tenencia. Ahora bien, por la posesión de derechos se entiende que son el disfrute de un derecho. ¿Qué posesión tienes? ¿Un vehículo? ¿Lo disfrutas? ¿Lo mueves? ¿Te sales a pasear en tu vehículo? Eso es lo que quiero que vayamos entendiendo. El disfrute del derecho, que solo puede consistir en el ejercicio de hecho del poder en que consista. O sea, ¿qué poder tengo sobre qué? Sobre dicho bien. Independientemente que el poseedor sea o no titular del bien. O sea, si a mí me lo prestaron, yo tengo posesión, yo lo tengo, yo lo estoy usando, yo tengo la posesión. Los efectos de la posesión, ¿cuáles son? El goce y el disfrute de la cosa. O sea, yo gozo, yo tengo, yo disfruto. ¿Qué cosa? El bien mueble, el vehículo, la bicicleta, el bien inmueble. El efecto fundamental y más ostensible de la posesión efectiva es el poseedor, es quien goza de la cosa. Si no la tengo, si no soy poseedor, nunca voy a gozar. Por consiguiente, quien obtiene las ventajas y los inconvenientes en su caso, que de ella deriva. La directa e inmediata tenencia de algo arroja consecuencias claramente distintas según sea la cosa o no. O sea, yo estoy en posesión, tengo 5 años con el bien inmueble, nadie me ha cobrado, no tengo un contrato, nadie me ha cobrado una renta ni nada. ¿Qué voy a hacer con ese bien inmueble? Una jurisdicción voluntaria de prescripción positiva. Por eso es que muchas ocasiones, cuando rentan un inmueble, antes de 5 años se terminan los contratos, se desalojan los bienes. ¿Para qué? Para no crear esos derechos. Por eso es importante que jamás se permita al inquilino, al arrendador, arrendatario, arrendador, que luz, agua cambien de nombre, porque están ya acreditando una posesión desde entonces. Pero ¿qué es lo que hacen? Pues ponemos internet, ponemos televisiones de paga y ahí vamos a acreditar la temporalidad de la posesión que en su momento va a darle derechos de propiedad. Ahora bien, cuando la cosa no sea fructífera, el poseedor material no ve incrementada su riqueza a través de frutos o rentas.
ya que las cosas no producen riquezas. Sin embargo, la posesión de la cosa le enriquece de alguna manera, ya sea por tenerla, aunque es de otro, le supone que él no tiene que adquirir otra para sí, lo que le supondría un gasto. No, ya tengo yo, no necesito conseguir otra. Aquí tengo un bien inmueble, aquí vivo. Ahora bien, cuando la cosa es fructífera o productiva, en sentido propio, lo normal es que los frutos o rentas generadas por las cosas pertenezcan al poseedor material de la misma. Es decir, si yo estoy rentando un bien inmueble y en ese bien inmueble tengo un árbol frutal, el que ustedes quieran, mientras esté rentando, ¿quién va a disfrutar de los productos que hay en ese bien inmueble que se están generando? Pues quien está rentando. El poseedor de buena fe hace suyo los frutos percibidos mientras no sea interrumpida legalmente la posesión. Estoy en invasión de un bien inmueble, en ese bien inmueble hay árboles frutales, mientras no haya un juicio de desahucio para sacarme de ese inmueble, yo disfrutaré de esos frutos. Ahora bien, clases de posesión. ¿Cuáles son las clases de posesión que existen? Posesión civil, posesión natural, la posesión en concepto de dueño. ¿Cómo es una posesión natural? La posesión natural es la tenencia de una cosa, o sea, yo la tengo. Es el disfrute de un derecho por una persona, mientras que la posesión civil es esa misma tenencia o disfrute unidos a la intención de hacer la cosa, derechos como suyos. Tengo una posesión civil. Entonces, ese es, ¿y cómo no entiendo esos derechos, posesión civil? Entonces, tenemos que estudiar, irnos más allá de lo que aquí vemos, buscar la información. Esos son puntos que estoy pidiendo en las actividades que me van a mandar. ¿Qué es los tipos de posesión? Un elemento común de ambos tipos o especies de posesión radica en la tenencia de la cosa. Posesión civil la tengo, posesión natural también la tengo. Tengo la cosa. Si a la tenencia se le añade la intención del poseedor de hacer suya la cosa, la posesión natural se convierte en posesión civil. Vivo a las orillas de un río, esas tierras son de un pequeño propietario que nunca los ha desmontado, yo los desmonté, allí vivo y después esa posesión quiero que sea mía. Posesión natural y una posesión física tendiente a adquirir un derecho, a ser titular de un derecho. La virtualidad de la posesión civil consiste en la capacidad de servir de base a la usucapión. O sea, vamos a buscar la prescripción adquisitiva para pasar a ser en concepto, un poseedor en concepto de dueño. O sea, son términos que ustedes tienen que irles buscando ahí. Solo la posesión se adquiere y disfruta en concepto de dueño quien puede vivir y ser el titular de esa adquisición en dominio. Si no tienen la posesión, pues ¿cuándo van a tener el dominio? Ahora bien, posesión en concepto de titular y no titular. ¿Cómo es eso? La posesión en los bienes y derechos pueden tener en uno o dos conceptos, o en el del dueño o en el del tenedor de la cosa o derecho para conservarlos, disfrutarlos, perteneciendo el dominio a otra persona. ¿En qué posesión están? ¿De titular o de no titular? ¿Soy el dueño? No, no soy el dueño, pero yo la tengo como dueño. Si se considera que el poseedor civil lo es en concepto de dueño, debería llegarse a la conclusión y distinguirse entre quienes detentan la tenencia material de una cosa
en cuanto dueño de ella y cualquiera de los otros poseedores. Yo tengo más tiempo, primero en derecho. Hoy. Primero en derecho. Entonces, ese es un principio elemental del derecho y en general, pero especialmente del derecho civil. Si hay dos personas habitando en un inmueble invadido, ¿quién va a ser el que tenga más derechos? El que tiene más tiempo en esa posesión, no propiedad, en posesión. Esa posesión le va a generar derechos de propiedad con el paso del tiempo. Ahora bien, posesión mediata e inmediata. El código no señala esas referencias. Es objeto de común utilización por la doctrina, la jurisprudencia. Ustedes le van a buscar, a ver, posesión mediata, ¿quién la tiene? Dicha bipartición se utiliza con carácter general para referirse a supuestos en los que, mediante cualquier tipo de relación jurídica, quien tiene el derecho a poseer la cosa transmite a otro facultades suficientes para ser poseedor de ellas. El dueño que pacta un arrendamiento, ojo, el dueño que pacta un arrendamiento le está dando una posesión que si no la interrumpe dentro de cierto tiempo, esa posesión la va a perder y la va a ganar otro. Conforme a tal esquema, sería poseedor inmediato quien goza de hecho de la cosa. ¿Quién? Inmediato, el arrendatario, debiendo calificarse de poseedor mediato quien deja de tener en posesión efectiva y material del bien inmueble. O sea, yo la rento, me vuelvo mediato. Quien la está ocupando tiene una posesión inmediata, rápido aquí. No es el titular, pero ahí la tiene. Ahora bien, cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor, depositario o cualquier otro título análogo que ustedes que le quieran dar, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propiedad tiene una posesión originaria. La otra tiene una posesión derivada de un contrato. Posesión originaria es quien tiene el título de propiedad, el documento que lo acredita como dueño. Es el poseedor originario. El otro tiene una posesión derivada de una relación, de un contrato privado de renta. Ahora bien, ¿cuándo se pierde la posesión? Ojo, esa posesión originaria, ¿cuándo se pierde? Por abandono de la cosa. Abandoné el carro, el tractor, el bien inmueble, el huerto. ¿Qué abandoné? Por abandono. Por cesión hecha a otro por título oneroso o gratuito. ¿Te vendo o te lo dono, te lo regalo o de qué forma? Se pierde la posesión. Te lo vendí, está a título oneroso, gratuito, una donación. Perdí la posesión porque le doné estos bienes a mi hijo. Por destrucción o pérdida total de la cosa. Si tengo una casa en un lugar que solo tengo posesión, ¿qué vendo? Vendo la construcción. Pero si esa cosa se destruyó y no tengo título de propiedad, ¿qué vendo? Pues ya no hay nada que vender. Entonces, se destruyó lo que yo podía vender. Por la posesión de otro, ojo, por la posesión de otro, aún contra la voluntad del antiguo poseedor. Si la nueva posesión hubiera durado más de un año. Ojo. O sea, aquí lo tenemos un año, ¿no? Aquí nuestras leyes, en la medida de los códigos civiles de México, nos dan 5 años para poder pelear la prescripción. Entonces, por eso hay que la renovación de contratos. Pero esa renovación de contratos, si nunca rompemos esa línea, se mantiene en el tiempo, la temporalidad de la posesión del bien inmueble. Entonces, ojo con esa pérdida de la posesión.
¿Cómo defendemos una posesión? En caso de despojo, el que tiene la posesión originaria goza del derecho de pedir que sea restituido al que tiene la posesión derivada. Posesión originaria es quien tiene el título de propiedad que lo acredita como dueño y que puede disponer de él. Entonces, puede pedir que se le restituya. Lo renté, no se quiere ir el amigo, que hay que hacer un juicio de desahucio donde vamos a acreditar que yo soy el propietario, que tengo un contrato de renta y que no ha cumplido, o bien está ocupándola indebidamente sin contrato, está en una, ¿cómo le podemos llamar ahí? En una invasión de mi propiedad y yo no lo puedo sacar. Hay que hacerle un juicio, hay que mandarlo a sacar, hay que mandarlo a sacar por medio del juez quien va a ordenar el desalojo. Y solo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación. Un vehículo, un bien mueble, un bien inmueble. Vehículo es bien mueble. Cuando varias personas poseen una cosa indivisa, o sea, que no tiene división, podrá cada una de ellas ejercer actos posesorios sobre la cosa común, con tal que no excluya a los otros posesorios de la cosa o coposeedores varios. Como un ejemplo de esto, un juicio sucesorio, ahí viene un bien inmueble que no se puede dividir, es indivisa. ¿Qué hace? ¿Qué ordena el juez? Pues ordena que se venda el inmueble y que se reparta en partes iguales el valor o el dinero por el que se vendió el bien inmueble. Como es indiviso, no podemos dividirlo. Entonces, a eso se refiere. Cuando varias personas poseen una cosa indivisa, podrá cada uno de ellos ejercer actos posesorios de propiedad, de titularidad. La posesión da al que la tiene la presunción de propiedad para todos los efectos legales. Cuidado con eso, ahí está. Si yo tengo la posesión no originaria, con el tiempo puedo generar derechos. El que posee en virtud de un derecho personal o de un derecho real distinto de la propiedad, no se presume propietario, pero si es poseedor de buena fe, tiene a su favor la presunción de haber obtenido la posesión del dueño de la cosa o derecho poseído. De buena fe le estoy rentando, pasan los años, 10, 15 años, córranlo. Ya no pueden desalojarlos del inmueble. Entonces, sin que les genere una pérdida. La posesión de un bien inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hallan en él. O sea, la posesión del inmueble, todos los demás son parte de él. Todo poseedor debe ser mantenido o restituido en la posesión contra aquellos que no tengan mejor derecho de poseer. A ver, yo tengo un título, usted no tiene título, ¿quién va a ser, a quién se le va a restituir el bien inmueble? Al que tiene el título. Esa es la cuestión. Tiene la posesión originaria, tiene un título que lo acredita. Entonces, es mejor la posesión que se funda en título y cuando se trate de inmuebles, la que está inscrita. Todo bien inmueble debe estar inscrito en el registro público de la propiedad. Hay una persona que tiene un contrato de venta y tiene otra que tiene el mueble inscrito en el registro público de la propiedad y comercio. ¿Quién tiene mejor derecho? Pues el que está inscrito en el registro público de propiedad y comercio. Toda donación de bienes inmuebles debe de estar registrada el inmueble en el registro público de la propiedad y comercio. Si hay una donación privada de inmueble, hay que ir al notario público para que se registre el nombre de quien corresponda y se registre en el registro público. Hay una donación privada
de bienes inmuebles, esta persona muere, todos los herederos podrán cancelar esta donación que se hizo porque no está inscrito. Es una formalidad que tiene que haber ahí. Entonces, si la posesión fuera dudosa, se pondrá en depósito la cosa hasta que se resuelva a quién pertenece la posesión. A ver, no sabemos de quién es, momento, vamos a buscarle de quién acredita la mejor posesión. El más antiguo, si no hay documentos. Si hay documentos, el que sea inscrito en el registro público de la propiedad y comercio. Para que el poseedor tenga derecho de recuperar la posesión, se necesita que no haya pasado un año desde que se verificó el despojo. Ojo, si me están despojando del bien inmueble, hay que de inmediato hacer el trámite para evitar el transcurso del tiempo y la prescripción que me pueda afectar. El poseedor de buena fe que haya adquirido la posesión por título traslativo de dominio tiene los siguientes derechos. ¿Cuáles son estos derechos? El hacer suyo los frutos percibidos mientras su buena fe no es interrumpida. O sea, esa buena fe que está ahí, todos los bienes son de su propiedad. El que se le abonen todos los gastos necesarios, los mismos que los útiles, teniendo derecho a retener la cosa poseída hasta que se le haga el pago. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, para qué sirve esto? Estoy rentando un bien inmueble, no me pagaron, la familia se salió, hago el juicio, me ordena el juez tomar posesión del inmueble y en él quedaron todos los muebles del menaje de la casa y como no me pagaron, eso pasan a ser de mi propiedad hasta que se me paguen todas las deudas, energía eléctrica, agua y todas las deudas que hayan contraído. Otro derecho que tiene es el de retirar las mejoras voluntarias. ¿Cómo es eso? Si no se le causa daño a la cosa. O sea, yo estoy rentando un bien inmueble y le pongo protecciones a la casa. De mi propio dinero sin afectación a la renta. Cuando yo me vaya, me voy a llevar esas puertas. Estoy en mi derecho de llevármelas. Siempre y cuando no haga daños. Puse una cocina integral, taqueteé todas las paredes. Cuando me vaya, me llevo mi cocina y tapo todos los agujeros que hice. El de que se le abonen los gastos hechos por él para la producción de los frutos naturales e industriales que no se hacen suyos por estar pendientes el tiempo de interrupción de la posesión, teniendo derecho al interés legal sobre el importe de los gastos desde que se hayan generado. O sea, aquí estamos hablando, doy en renta una fábrica y no me pagaste, que los frutos que se fueron generando, ¿dónde están? Entonces, tengo derecho a esos frutos y al interés legal. El interés legal es el 2.5 del dinero, el pactado hasta el 6. Ahora bien, ¿qué es la acción plenaria de posesión? Fíjese bien, esta acción compete al adquiriente con justo título y buena fe tener por objeto que se le restituya en la posesión definitiva de una cosa mueble o inmueble. La renté y no se quieren salir. Se da esta acción en contra del poseedor sin título. Yo soy el poseedor originario, aquel no tiene título, es un poseedor de buena fe. Y del que tiene título, buena fe, pero una posesión menos antigua que la del actor. Tiene un título, pero ese título no lo acredita. Yo tengo uno más antiguo. ¿Cuál es? Ahora bien, no procede esta acción en contra del legítimo dueño. Oye, pues si tú tienes el título, ¿cómo voy a demandarte a ti?
Es como un caso irrisorio. La esposa abandona al marido, el marido, los hijos se van con el esposo, la esposa se queda sin hijos, la esposa es la que tramita el divorcio, no tiene los hijos de cargo y le pide alimentos al esposo. Estamos en lo mismo aquí. O sea, ¿me estás demandando a mí que no tienes un título de propiedad? Entonces, quien tiene título registrado es el dueño, el propietario. De manera que hay certeza de quién tiene la calidad de la posesión. Ahora bien, ¿quién es poseedor de buena fe? El que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer. También es el que ignore los vicios de su título que le impiden tener ese derecho. Poseedor de buena fe. Hubo un contrato de compraventa de un inmueble, nunca lo protocolizaron ante notario público, el amigo lleva en la casa viviendo 15 años, tiene el agua, energía eléctrica, teléfono, todo a su nombre durante todo ese tiempo. Y el amigo, el que le vendió, muere. Los hijos entran a pelear el bien inmueble. ¿Quién va a ganar la propiedad de ese bien inmueble? Tengo la posesión por 15 años, tengo un contrato de compraventa privado de buena fe, que si bien no tengo título, es un documento que me puede hacer a mí dueño de ese inmueble. Entonces, esa es lo que tenemos que ir haciendo ustedes como estudiantes del derecho. Échense un clavado al Código Civil, vayan viendo poco a poco todo lo que hay ahí. Y van a ver que se van ustedes van a entender muchas cosas en el mundo fáctico hecho de que ustedes se ignoraban. ¿El ganado puede andar en la calle? Sí, no, ese se llama ganado vago. Y quien lo atropelle no es responsable, tiene que pagar el dueño de ese ganado vacuno, caprino, caballar, lo que sea. El perro que muerde en la calle. No, es que el perro nunca muerde a nadie, sí, pero el perro no es para que ande solo en la calle. Entonces, ahí les va a decir quién es el responsable y cuándo se excluye de esa responsabilidad. Bien, ahora hablemos del poseedor de mala fe. ¿Quién es ese poseedor de mala fe? Es el que entra en posesión sin título alguno para poseer. Lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impide poseer con derecho. Si tú sabías que él no era el dueño del bien inmueble, ¿por qué hiciste un contrato con él? Así que cuando vayan a comprar un bien inmueble, que acredite quién es el titular de ese bien inmueble, que las escrituras digan de quién es, incluso antes de pagar, de hacer el contrato, verificar la libertad de gravamen, porque a lo mejor es un título viejo, hay un título nuevo, ya hubo un contrato de compraventa y este quedó nuevecito como para hacer un fraude ahí. Error, engaño. Entonces, mucho cuidado con esa parte que es lo que se da. Entonces, ¿qué se entiende por título? El título es la causa poseedora, la causa generadora de la posesión. ¿Usted tiene usted los papeles del carro? Usted tiene la posesión, es el titular del bien inmueble. Bueno, es un vehículo de procedencia extranjera, tiene SOSPILIP que le llaman. Usted tiene la posesión, usted es el titular, nadie más tiene este documento que lo acredita como dueño. No es el titular directo, pero es el poseedor inmediato. Ahora, la buena fe se presume siempre al que afirme la mala fe del poseedor. A él le corresponde probarla. Yo digo que tú sabías, te voy a demostrar que tú sabías. Que tenía vicios ocultos ese contrato. Tú sabías que no era el dueño. ¿Por qué? Porque yo antes de que vinieras aquí te lo enseñé. Entonces, esa es la cuestión. El poseedor de buena fe
que haya adquirido la posesión por título traslativo de dominio tiene ¿qué derechos? Poseedor de buena fe, por medio de un contrato de venta, tiene los siguientes derechos. El de hacer suyos todos los frutos percibidos mientras su buena fe no es interrumpida. El que se le abonen todos los gastos necesarios, los mismos que los útiles tienen derecho de retener la cosa poseída hasta que se le haga el pago. Si ese es mío, abóname los gastos que te estoy haciendo. Abóname todo lo que he gastado. El de retirar las mejoras voluntarias. Si yo soy el dueño, yo te puse esto, yo te lo puedo quitar. Si no se le causa daño a la casa. Ah, pero si estoy arrendando y te puse protecciones y te voy a quitar protecciones y ventanas, estoy causando daño. Yo como arrendatario interpongo un juicio ahí. El que se le abonen los gastos hechos para él, para la producción de los frutos naturales o industriales. Es una empresa, es una tierra donde estamos sembrando, puede exigir. Entonces, son esos derechos que van generando ese título de propiedad. Ahora bien, el que posee por menos de un año a título traslativo del dominio, por menos de un año yo te estoy vendiendo con mala fe, siempre que no se haya obtenido la posesión por medio delictuoso de un delito. ¿A qué está obligado? A restituir los frutos percibidos. O sea, todo lo que yo tuve lo tengo que regresar. A responder de la pérdida o deterioro de la cosa que sobrevinieron por mi culpa o por un caso fortuito, por fuerza mayor. A no ser que se pruebe que estos habrían sido causa o la causa del por qué la cosa hubiera estado poseída por él como dueño. No responde de lo que sobrevenga por una cuestión natural o inevitable. El salitre, no, pues está toda salitrosa ahí, yo no ando echando salitre. Hubo un terremoto, se cayó, no es mi problema. El que posee por entonces por menos de un año a título traslativo y de mala fe, el otro fue de buena fe, este es de mala fe, debe de restituir todo eso. Se debe reembolsar todos los gastos que hizo. El que posee en concepto de dueño por más de un año de forma pacífica, continua, pública, aunque su posesión sea de mala fe, tiene derecho a ¿qué? A las 2/3 partes de los frutos que se hayan, sin caso que sea empresa, un huerto, lo que sea, tiene derecho a esa parte. Si es una industria, a las 2/3 partes. A que se le abonen todos los gastos. Acuérdense que lo estuvo de buena fe, pacífica, ocupó la renta y esa mala fe no se pudo acreditar. Que se le abonen los gastos o retirar todas las mejoras que hizo. Entonces, eso es lo que tenemos que irle aprendiendo a esto. Ahora bien, ahora vamos a pasar algunas preguntas que quieran ustedes hacer. Pueden abrir su micrófono, el que tenga ese interés en preguntar algo relacionado con lo que hoy vimos, explicamos. Soy todo oídos. Profesor, una duda. Por decir, cuando una persona renta, o sea, uno le da una casa a renta, me llamó la atención eso, ¿no? Da renta, pero hay un crédito en Infonavit. Entonces, tú no tienes el dueño de la propiedad aún, ¿no? No. No, Que no tiene. ahí, aunque no haya un contrato, aunque pasen los 5 años, él no puede darse como invasor, ¿no? Porque No, el título lo va teniendo la Infonavit, ¿no? así es. Ahí hay una posesión por parte de Infonavit. En tanto tú no pagues, hay una cláusula ahí que los derechos los tiene Infonavit, aunque el bien inmueble esté a tu nombre. Entonces, quien esté ocupando la casa de Infonavit
Tú la rentaste, después no se quiere ir, hay que hacer un juicio. ¿Y quién va a ir en representación contigo? Tú como que tienes el crédito y el propietario del crédito, ¿quién es? El Infonavit. Tú le debes al Infonavit. Ah, ok. Entonces, ahí es un poco más fácil el sacarlo a la persona que está actuando ya de mala fe, ¿no? Así es. Ah, ok. Todo. Muchas gracias, profesor. De nada. ¿Algo más? Bueno, pues si no hay más preguntas, estoy a la orden con ustedes ahí. Vean con calma el material. En los links, allí está todo. Incluso ahí viene, le señalo como medio de investigación o referencia bibliográfica, los códigos, el Código Civil o el Código Federal, el Código Civil Federal, para que ahí busquen ustedes toda la información. Es sencilla, es práctico el trabajo que les pido. Ahí entonces se los encargo. Nos vemos en la próxima videoconferencia el día 15. Y el día 15. El día 15 y el próximo el día 22. De la próxima semana no tendremos videoconferencia, voy a tener que salir de la ciudad. Entonces, les deseo muy buenas noches a todos. Cualquier duda, allí estaré al pendiente en el chat de plataforma. Vayan subiendo los trabajos, no lo dejen para después. Entre más rápido, mejor. Profe, una pregunta. Yo estoy en Baja California Sur. Me baso en mi código de aquí de mi estado. Sí, son similares. Es Ok. mínimo lo que viene ahí. Ok, cito con el código del estado donde estoy. Sí, Código Civil. Ok, gracias. El código... Maestro, Mande. ¿qué artículos más o menos nos basamos o ahí buscamos? ¿En dónde está usted? Aquí en Sinaloa. Por ejemplo, para hablar de la posesión como del 800 para adelante, ahí los va a encontrar. ¿Qué otros artículos puede haber? Del 800, ahí va a encontrar la buena y la mala fe. ¿Qué otros artículos? Pero váyanse a partir del Código de Procedimientos o el Código Civil. Ahí los van, pues, a partir del 790, ahí hablamos del Código Civil Federal también, de la pérdida de la posesión. Vayan hojeándole con calma a ese código. Bueno, yo recomiendo que no lo compren. ¿Por qué? Porque a cada rato se están modificando. Bájenlo por internet, vigentes, y ahí váyanse así como en igual de estar chateando los estados de cuenta de WhatsApp. Mejor véanse ahí, en igual de estar ahí perdiendo el tiempo en los Face. Mira cómo anda la fulanita o el fulanito. Ahí mejor váyanle buscando la información con calma. Maestro, usted en este curso nos puede hablar respecto a la nueva ley de extinción de dominio. Este curso es de Derecho Civil. Sí, pero como algo extra, no pudiera. Algo extra. Es algo que me inquieta. No sé. Yo lo que recomiendo para esa extinción de dominio y relacionado con el derecho civil de los bienes es que en los contratos de renta le pongan una cláusula de rescisión de contrato si el bien inmueble es usado para actos indebidos sin que usted se dé cuenta. Tengo un hotel, tengo una casa de huéspedes, yo no sé qué hace el tipo cuando viene aquí o la tipa cuando viene. Okay. O bien, lo renta usted una bodega, usted la renta por una cosa y le dan otro uso. Por eso en el contrato hay que sentar bien claro eso, para que al rato no nos veamos metidos en esos problemas de que es una ley muy abusiva, porque primero te quita los bienes y después averigua. Entonces, allí sí yo también estoy como abogado total desacuerdo. Primero yo creo que deben de investigarse bien y luego después determinar qué hacer. Usted como propietaria sabía que en su almacén, en su bien inmueble que rentaba para almacén, guardaban armas, guardaban droga, vehículos robados, lo usaban para trata de personas. Entonces hay que tener cuidado con en esos contratos cuando los hagan. Métase a internet y búsquese la ley comentada.
y ahí le va a dar Ok. una mayor luz. Bueno, Nada. ¿Alguna otra pregunta? no es todo. Bueno, si no es todo, si es todo, pues nos vemos el día 15. Hablaremos de algo más. Espero que les haya gustado esta clase de Derecho Civil de los Bienes. Estoy a la orden. Y muy buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas maestro. noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Bye. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches.